tenemos un invitado, el maestro Eduardo Hernández Molinar, que nos va a hablar sobre la Hacienda de Progreso. ¿Cómo está? Muy bien, excelente y contento de estar aquí contigo. No, al contrario, gracias por venirnos a enseñar sobre esta historia tan interesante que es esta hacienda. Pero antes quiero que nos platique sobre qué es en sí una hacienda. Fíjate que desde la época, vamos a hablar de la época de la colonia, antes de la independencia de México, pues ya había encomiendas y había haciendas. Las encomiendas eran grandes extensiones de tierras, pero en aquel tiempo, a la corona española, ya no le convenía que fueran encomiendas porque pagaba muy poquitos impuestos. Entonces quisieron fraccionar esas encomiendas y formar las haciendas para que pagaran más dinero todavía, ¿me entiendes?, a la corona española. Y así se forman en México. De hecho, en San Luis Potosí, una de las haciendas más grandes que tenemos a nivel nacional es la hacienda de Santa Rosa de Lima de Angostura, hoy Ejido Progreso. Ejido de Progreso. ¿Tiene que ser de algún año las haciendas para llamarse haciendas? Fíjate que fue un proceso, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo ahora sí que a los virreyes de aquella época y cosas por el estilo, pues se fueron dando en forma paulatina. En el caso, por ejemplo, de la hacienda de Santa Rosa de Lima, de Angostura, tenía 175,000 hectáreas. Hablar de 175,000 hectáreas es una de las más grandes a nivel nacional. Que al final de cuentas, a partir de 1800, vamos a hablar del 90 y tantos, se reducen porque por lo que estamos platicando, a 18,000 hectáreas. Pero de todas maneras, 18,000 hectáreas son... grandísimo. No, pues a lo mejor, pues no te digo que todo Río Verde, pero sí gran parte de lo que es el municipio de Río Verde. Claro, sí, bastante grande. ¿Y qué tenía esta hacienda para llamarse hacienda? ¿Qué crees? Que pues, más que nada, por ejemplo, te voy a hablar de 1600, cuando estas tierras pertenecían a la familia Negrete. ¿Sí? Después, a 1600 a 1700, a principios del 700, se venden las tierras al conde del Peñasco. Y el conde del Peñasco le hereda al señor capitán Francisco Mora la tierra. En 1740 y ya estaba más o menos como estaba definido. De hecho, la hacienda estaba llena de indios pames. Y pames no hablo de generalizar una sola etnia, sino un conjunto de etnias. Había huascamanes, negritos, jonases, alaquines, había de todas las etnias. Todo ese conjunto de indios, por ejemplo, con todo respeto, eran los pames. Y el capitán Mora dijo, ¿sabes qué? No los quiero aquí en la hacienda, vamos a hacerles un pueblo chiquito para que se vayan a vivir. Y ahí nace Pastora. 1740 y tantos más o menos. Los trasladaron de Progreso a Pastora. Y de ahí, Pastora es un lugar que te voy a decir estratégico para ir rumbo a Diego Ruiz, rumbo a San Francisco, a recorrer toda la hacienda. Haz de cuenta que era como el centro de la hacienda de Santa Rosa de Lima, de Angostura. Y de alguna manera, bueno, el capitán Mora, Francisco Mora, ¿me entiendes?, funda el pueblo, inclusive les construye su iglesia, les hace sus santitos, todo, como muy contentos los señores, pero inclusive les da tierras, poquitas tierras a cada uno para que puedan sobrevivir y sembrar lo que es la calabaza, la semilla, el frijol, todo eso, ¿verdad? Que garbanzos que necesitaban para sobrevivir, y aparte eran trabajadores de la hacienda. Sí, o sea, ellos mismos cultivaban. Mira, ahí tienes unas trojes, ahí hay una troje, esa troje es de la última troje esa que está ahí, analizándola ahí, viendo la fotografía, 1904. ¿De qué materiales? Es piedra de la región con estuco, ¿sí? Hay tres trojes diferentes, ¿eh? Esa troje esa es la primera. ¿Todas son del mismo material? Todas son del mismo material, nomás que tienen diferentes arquitecturas. Esta es ahora sí que la arquitectura porfiriana, ¿me entiendes? Donde a principios del porfiriato tiene sus ojos, ahora sí que tiene sus respiradores, esos que se ven como agujeritos se llaman ojos de buey, la puerta muy pequeña, y ahí se guardaban, en un lado se guardaban, por ejemplo, por decirte algo, maíz, en el otro frijol, o en otro calabaza, y así sembraban, guardaban calabazas, y ahí por ahí otras dos puertas, ahí sí no tienen ni una respiradera. ¿De qué servía el ojo de buey? Servía como una respiradera cuando había ahora sí que
cuando se fumigaban los granos, Ajá. ¿sí? Pues tapaban todo, ¿verdad? Para que todo se quedara ahí. Cuando ya cumplía el ciclo de la fumigación, se destapaban esos ojos de agua y entraba respiradera, para que no se contaminaran las personas adentro de los venenos que se le echaban. O los fumigantes naturales que utilizaban en aquel tiempo. Ah, mira, ahí está la capilla. Bueno, pues no se veían las torres, ya las quitaron, pero en esas, ahí estaban unas torres, ¿me entiendes? Ahí estaban las campanas, ahí está la puerta de la antigua capilla. Este edificio es nuevo prácticamente, fue a principios o a finales de 1800, a principios de 1900, ya la hacienda, en aquel día la hacienda formal. Aunque la primera hacienda se dice que estaba en lo que son la escuela que hoy conocemos, creo que se llama Lázaro Cárdenas, no me acuerdo cómo se llama la escuela, en la escuela primaria, ahí estaba la hacienda. ¿Qué actividades se desarrollan en una hacienda? O sea, ¿debe de haber escuela? ¿Debe de haber capilla en una hacienda? Sí, fíjate que aquí en Río Verde, en la zona media, en Ciudad Fernández, es importante mencionar que todas las haciendas eran casi autosustentables. Tenían su escuela. Por ejemplo, esta, por ejemplo, de Progreso, voy a hablar de Progreso, tenía su propio rastro, tenía su propia panadería. Era como una comunidad. Sí, chiquita. Okay. Tenía, por ejemplo, su iglesia, tenía su canal de riego, tenía todo lo necesario para poder sobrevivir. Y era una de las haciendas más completas a nivel nacional, de las más completas. Cosa curiosa, pero vamos a ver otras haciendas como La Boquilla, no era tan completa como esta. Aquí tenían inclusive planta hidroeléctrica, aquí tenían el molino de caña, ahorita lo vamos a ver, un molino de caña de azúcar, tenían todo, los acueductos, por ejemplo, y todo se alimentaba del agua del medio, o el río Coy que le llaman ellos. Ahí están los acueductos, mira, 1855 construyeron eso por la familia Terres. Hay 3 familias que fueron muy importantes para el crecimiento de la hacienda de Angostura. Es la familia Torres, que se encargaba de todo lo hidráulico, la familia, por ejemplo, Jordán, la familia Reiter inclusive, la familia Jordán. Todos ellos tenían sus especialidades. Unos se dedicaban a la agricultura, otros se dedicaban a la construcción, otros se dedicaban a los caballos. Uno de los mejores caballos, inclusive si tú recuerdas que San Luis Potosí fue el primer productor de ganado equino a nivel nacional. Los mejores caballos que habían aquí, por ejemplo, de cruza, que no sé qué le llaman, de carrera, para el trabajo, para lo que tú quieras, aquí en la hacienda de Angostura estaban los mejores caballos. La familia Reiter, por ejemplo, fueron unos grandes conocedores de caballos. De hecho, a raíz de los años 70, cuando vino no sé si te acuerdas, tú no te vas a acordar, pero hubo una epidemia aquí en la zona media de que se llamó encefalitis equina. Esa encefalitis se acabó con cerca del 90% de los caballos. O sea, es decir, todo el llano, así, claro. Todo el llano, brincando el río, si tú gustas, hasta Tablas, aquel lado de Palomas, agua, todo eso era caballos. Todo eso había caballos y había de muchas razas. Cuarto de milla, un caballo español, caballos árabes, de todo tipo. Algo muy interesante, fíjate. Y esa hacienda de Angostura era importante a nivel nacional. ¿Sí? Inclusive decía que los caballos de Porfirio Díaz Mori, que fue gobernador del estado, que inclusive después José María Espinosa es dueño de la hacienda a partir de 1895, él regala caballos al general. Los mejores caballos del general eran de Progreso. Cuentan por ahí, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Hay alguna hacienda que todavía esté activa? Pues activa porque se les quitaron muchas propiedades. Pero por ejemplo la hacienda de San Diego, si tú vas a la hacienda de San Diego, una hacienda preciosa. Inclusive todavía se conserva la cocina, la sala, las habitaciones. La hacienda de San Diego todavía está. Si tú un día quieres hacer un buen reportaje, créeme que te saldría un excelente reportaje. Está todavía lo que son las puertas para que la gente no se metiera. Está el árbol, por ejemplo, de los que se portaban mal, pues ahí los castigaban, ¿verdad? O sea, está todavía muy bonita. Ya las haciendas, por ejemplo, de Diego Ruiz, la hacienda de La Boquilla, la hacienda del Jabalí, la hacienda pues son muchas haciendas que tenemos haciendo en la zona media, y créeme que todas están un poquito deterioradas porque la gente le guardaba cierto rencor a los hacendados, porque pues imagínate, eran los ricos del pueblo. Claro. De esta hacienda de la Angostura que comenta, ¿se podría decir que es un casco de hacienda? Sí, ¿cómo no?
¿Cómo no? No, inclusive todavía, quiero decirte, inclusive decirte que el 30 de agosto es la fiesta de Nuestra Señora Santa Rosa de Lima. Y tuvieron una fiesta muy bonita, se hace cada año ahí en Progreso. Y todavía se conserva el molino, por ejemplo, parte del molino de la hacienda. Los acueductos, por ejemplo, por ahí, Rodito tiene por ahí las trojes. Ese es un acueducto, por ejemplo, para llegar el agua hasta el molino. Está impresionante, está hermoso esos acueductos, y datan de 1890, por ahí, yo creo un poquito más, para atrás. 1890. 1800. Todavía esa agua antes era corrida, y la subieron un poquito a los arcos, para que llegara hasta donde estábamos hablando ahorita, que son los acueductos. Las lumbreras que le llaman. Un día si tienen la gente, como un día de campo, por ejemplo, conocer la hacienda de Angostura o el Ejido Progreso, muy interesante, hay cosas muy valiosas. Inclusive hay casonas muy antiguas que datan desde 1800. Sí, ¿de qué material comentó que era? ¿De piedra de...? Piedra de la región. De la región. De arroyo, con estuco, ahí hay mucha cal y mucho yeso. De hecho, ahí en las lumbreras estaba una fabriquita de yeso. Y el yeso lo sacaban de ahí, de cerca de las Trojes, porque todo ese cerro está lleno de yeso. Todo el cerro de las Trojes. Ahí está ahí está la capilla actual. Ahí en esa fotografía que estamos observando, ahí data, por ejemplo, ¿verdad?, de 1800, creo que son 1855, cuando empiezan ya a funcionar, ¿sí?, lo que son las lumbreras para regar. Esa lumbrera la hicieron precisamente, tiene un promedio de 1 kilómetro de largo. Sí, claro, las lumbreras creo que son 800 metros o cerca de 800 metros, pero todo el canal tiene cerca de 1 kilómetro para atraviesa un cerro, para poder regar lo que son las tierras de San Bartolo, ¿verdad? Y cada tiempo, por ejemplo, ahí hacían su materia. Esa es la iglesia nueva, esa es la que tenemos nueva del Ejido. ¿Esa de qué año da? No, esa yo creo que es a partir de los 40 para acá. Ya es más Pero nueva. antes estaba más pequeñita, ¿verdad? Poco a poco ha ido evolucionando. Por ejemplo, las torres, tiene sus torrecitas muy bonitas. Está muy bonita la iglesia. Esa es de acuerdo a las necesidades de la población. La otra hacienda, por ejemplo, la otra iglesia que teníamos de la hacienda, era una iglesia muy pequeñita, pero muy, muy buena. Inclusive todavía quedan algunos vestigios por dentro de la hacienda que la gente puede valorar, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, fue construida, pero ¿sabemos quién la construyó? ¿Tenemos algún dato? Sí, claro que sí. ¿Quién fue? Por ejemplo, el que inició con la hacienda, por ejemplo, que estamos hablando de donde está la escuela primaria, y a un lado de la escuela primaria algunos vestigios, el capitán Mora. El capitán Mora, Francisco Mora, que era familiar del conde del Peñasco, ¿sí? Y familiares del capitán Mora, como son Mariano Espinosa y Cuevas, él se queda con la hacienda a finales del siglo XVIII. Y él ya hereda a sus hijos, a Javier y a José María Espinosa y Cuevas, que por cierto fue gobernador 2 veces, José María Espinosa y Cuevas, en 1904, en la época del Porfiriato. ¿Cómo ves? La hacienda tiene mucha historia, por eso si hay oportunidad de que algunas, bueno, sí, que gente de donde vengan, vayan a conocer. Por ejemplo, hay un lugar que se llama La Taza, por ejemplo, una especie de alberca grande, donde la gente, por ejemplo, en 1950, ¿sí?, había demasiada agua y hicieron una especie de alberca para que la gente fuera, ahora sí que fuera en los fines de semana a comer, de paseo. Muy bonito está ahí, unos mezquitales hermosos inclusive ahí en donde están los vestidores de la alberca, hay una placa que dice 1904. Y se especula que el 1904 es cuando empieza, digamos, ya a correr más agua de medio para regar las tierras de San Bartolo, o rumbo a San Bartolo. Ya para finalizar, que nos platique cómo era la vida de esta hacienda. Pues fíjate, yo especulo, esa no es una especulación. Yo creo que la hacienda tenía más, así bajita la mano, más de 5,000 empleados. Inclusive la hacienda de Angostura fue la pionera en extraer aceite para comer, aceite de algodón. Ahí está una despepitidora, por ejemplo, ahí entre Pastora y San Francisco, que se dedicaba a extraer el aceite de las semillas de algodón. Fueron pioneros ellos. Y recordar que José María Espinosa y Cuevas era un empresario.
Inclusive aquí en Río Verde, en 1902, él les vende la planta San Isidro, la planta hidroeléctrica, que abastecía cierta cantidad de bombillas de alumbrado para Río Verde, después para Ciudad Fernández, después para el Refugio. José Espinosa y Cuevas era un visionario, ¿verdad? Un ingeniero, y él fue el que creó todo esto que estamos platicando, como las lumbreras. Muy bonitas, inclusive hay lumbrera esa, creo que es esa la que tiene 20 metros de profundidad, porque hacen un sube y baja, valga la redundancia. Esas son muy, y abajo corre el agua. Sí. Inclusive tiene su puerta de mantenimiento para limpiar las lumbreras, los 700, 800 metros, todo 1 kilómetro desde el canal de Canal acá, se daba mantenimiento cada mes, se limpiaba de todo eso. Ahí está la puerta del mantenimiento, esa es la puerta que daba abajo a las lumbreras, y tenías que bajar un promedio de 15 metros. Pues vaya que nos da bastante tema todo esto. Ah, ¿sí? Pero ya el tiempo se nos está terminando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero platicarte algo que se me pasa. ¿Qué claro crees que por ahí tenemos un detallito que veremos compartir con el público? Por ahí ya todos los alumnos del Tecnológico Superior de Río Verde que vivan en el Refugio o algunas comunidades aledañas, ya el Tecnológico tiene un servicio ahora sí, vamos a hablar de un servicio escolar. Ajá. A partir de las 6 de la mañana o de las 6 de la mañana ya el autobús está ahí en el Refugio para que los alumnos que gusten puedan tomar el autobús con toda la confianza del mundo. Okay. Tenemos ese nuevo servicio en el TEC para que ahora sí que los alumnos de por aquel rumbo aprovechen ese beneficio. Claro que sí, que lo hagan porque sí sirve de bastante. Imagínate, yo inclusive hay alumnos que del pescado, de la loma, por ejemplo, de agua seco, del aguacate, del jabalí, que se van en bicicleta al Tecnológico. Y ahora ya ahora sí que pueden apoyar este apoyo que hace la directora, la maestra Rosa María Martínez, para que ella de alguna manera, pues ella fue la gestora para que el autobús se traslade los alumnos hasta el Tecnológico y lleguen en tiempo y forma a sus clases. Pues está muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.